Estamos una vez más en el culto de la tarde y hoy es 26 de diciembre del 2010 y llegamos al final de del temor y muerte en la parte 5 también. Y vamos a orar primero, diciendo: Padre, le pedimos que esté aceptando este culto, venimos ante el trono de gracia de usted, pidiendo perdón por todos nuestros pecados y que acepte nuestro culto siempre. Y vamos a hacerlo con un cántico que dice: adelante con valor. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, porque en el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque es amor. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, porque en el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, es amor. Dios es amor. Bueno, ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, como decimos, 5, ¿no? Mateo 5, nos acercan un poco. Mateo 5, del 43 al 48. Dice acerca de los enemigos, ¿no? Vamos a leer. Dice así. Esta es la última vez que ya los confronta acá, ¿no? Por sexta vez a los fariseos, ¿no? Dice así, Señor Jesucristo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que saca su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? Así también hacen los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto, ¿no? Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Está buscando una regla ahí, pero... ¿yo hice una regla por acá? Bueno, entonces, vamos a estudiar esta parte donde vemos que una vez más los fariseos habían cambiado, o habían añadido, ¿no?, a la palabra. Como estamos viendo esta mañana, que vimos que muchas de las sectas que hacen, añaden a la palabra de Dios. Es la Biblia más doctrina de hombre que pone, ¿no? Pero para esto, como siempre, vamos a aplicar el Antiguo Testamento, o sea, para poder ver qué es lo que viene añadido. Primero tenemos que ver la ley, qué es lo que dice la ley,
y tenemos que ver, vamos a ver qué es lo que añadieron ellos, ¿no? Vamos a ver cómo decía ya en el original, qué es lo que habían puesto ellos, ¿no? Por eso nosotros tenemos, como lema tenemos solo escritura, ¿no? Tenemos la escritura, no le añadimos nada más, ¿no? Fíjese que esto dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fíjese que Cristo nos está diciendo, escrito está, con Mateo 4 que es el enemigo. ¿Qué dice? Oíste. O sea, puede decir, como oíste que por tu pastor, oíste por alguien que fue dicho. Pero yo os digo, o sea, ¿qué yo os digo? O sea, lo que él dice es lo que está escrito, ¿no? ¿Qué es lo que él dice? Yo digo, amá a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, ¿no? ¿De dónde lo sacaron esto los fariseos? O sea, ¿de dónde lo han sacado? En Levítico 19, versículos 17 y 18, otra vez vamos a la ley. Levítico 19, Levítico 19, versículos 17 y 18. Dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestido con mezcla de hilo. Acá estaba lo que había mandado Jehová, que dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahí está el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos, una vez más, que ellos habían añadido algo más, ¿no? Fíjate que ellos habían dicho esto, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué decir? Le añadieron algo más ellos. Hoy las sectas lo que hacen es eso, ponen algo, pero le agregan otra cosa más, o sea, la escritura más lo que agregan. Y ellos pusieron, está bien, amarás a tu prójimo, está bien, era parte de la ley, pero que ellos la mutaron y le pusieron algo más. Ellos le pusieron, aborrecerás a tu enemigo, como diciendo, Dios se olvidó de esto, le vamos a poner un poquito más, le vamos a dar una ayudita a Dios, porque Dios se olvida de esto. Y ellos pusieron esa parte que no estarás, que dice que aborrecerás a tu enemigo, ¿no? Esa parte, o sea, no estaba en el original. Una vez más, me dice ayuda siempre de mi diccionario griego, ¿no? Que mejor me enseñaron una vez, que es el diccionario Bank. Y vamos a ver qué quiere decir prójimo, ¿no? ¿Qué es esto de prójimo? Le voy a hacer una reseña hace un poquito de lo que estuve estudiando. Acuérdese que prójimo no es lo mismo que vecino. ¿Por qué digo esto? Porque en esa época, acuérdese que no es como ahora, que hay casas construidas una al lado del otro, hay mucha gente. En esa época, acuérdese que habían, vamos a decir, por decir, campamentos, que estaban muy lejos uno de otro. Pues era el prójimo. Prójimo que vamos a ver que era más cercano. Prójimo del griego quiere decir plesión. Es P-L-E-S-I-O-N. Voy a ir un poquito rápido porque esos cultos de la tarde son muy largos. Si voy despacito no va a alcanzar. Entonces, plesión. Con ese de Sergio, plesión. Esto viene del adjetivo plesios, de pelas. Que pelas quiere decir cerca, no de golpear como es en nuestro país, ¿no? Cerca. Se utiliza como un adverbio acompañado por el artículo, o sea, literal. Quería decir el que está cerca. Esto venía a ser próximo, aquel que está cerca. De ahí un vecino. De ahí un vecino que quiere decir que está más cerca. Acuérdense que la palabra de Biblia no es la misma que vecino. Pero quiere decir, próximo es que está más cerca, el más próximo, el que está más cerca de nosotros. Entonces eso es lo que quería decir la ley. La ley decía, amarás al que está más próximo de ti. Eso es lo que quería decir. Pero ellos que habían pasado, lo habían cambiado. Ellos le habían puesto, amarás amarás a tu próximo y aborrecerás a tu enemigo. Pero lo habían cambiado, ¿no? Y vemos que de ahí donde viene toda una mutación. Cuando empezamos a añadir cosas a la palabra de Dios, se empieza a crear una doctrina falsa, ¿no? Vamos a ver en Éxodo 11, versículo 2. Fíjese, hay una palabra ahí que acá no sé si se va a entender. Éxodo 11, 2, pero vamos a tratar de entenderla, ¿no? Dice Éxodo 11, versículo 2, dice así: habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracias al pueblo de los ojos de los egipcios. También Moisés era
tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Fíjese que le dice, habla al pueblo y que cada uno pida a su vecino, y cada uno a su vecina. Bueno, ¿se acuerda cuando, bueno, no voy a hacer una reseña si explico todo esto, pero ¿se acuerda cuando está sacando Jehová a su pueblo de Egipto y le hace pedir, no solo sacarlo, sino que a cada uno le hace que le dé algo, o sea, que le saque la alhaja, todo, para que ellos se fueran y se fueron con cosas de ellos? ¿Se acuerda que Dios le hace pedir? Bueno, pero la palabra vecino acá, ahí está en el hebreo, ¿no? Pero la palabra vecino, ese vecino, o sea, ahí quiere decir la misma que está escrita acá, que en el griego quiere decir prójimo. Entonces, Jehová está diciendo que cada uno pida a su prójimo, el que está más cerca. Para entender esto. Entonces, es la misma palabra que aparece en Levítico 19:18 que leímos recién, ¿no? O sea, que vimos ahí, que leímos recién al principio, que cuando empezamos el estudio. En Levítico 19, 33 y 34, tenía que haber dejado ahí, entonces, Levítico 19, 33, dice Levítico 19, ¿no? 33 y 34, dice así: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros. Tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Fíjese ahí nomás en Levítico, después de decir en Levítico, ¿se acuerda que leemos 17 y 18? Pero fíjese que ahí leímos ahora el versículo 33 y 34, que dice así: cuando el extranjero morare en vosotros, de vuestra tierra, no lo oprimiréis, como natural de vosotros tendréis al extranjero que muere entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Fíjese que es contrario a lo que enseñaba esta gente. Esta gente dice, aborrecerás a tu enemigo, cuando en el versículo 33 y 34 Jehová está mandando que lo amarás al extranjero. ¿Pero qué habían hecho ellos? ¿Lo habían? Vamos a hacer un poco de la reseña. Ellos creían que todos los que no eran judíos, como ellos, eran como perros. Eran cosas así que se los miraban así como... ¿Se acuerdan que ellos caminaban así? Los miraban como... Es como lo mismo que como un cristiano hoy en día diga, yo soy cristiano, y lo mira al otro así con desdén, como diciendo, vos sos un inconverso. Sería como algo así, que no haga misericordia. Y Dios había mandado que se hiciera misericordia con ellos, ¿no? O sea, que la amara. Pero ellos habían añadido una alma. Eso es lo que pasa cuando se añade a la palabra de Dios algo mal que no está escrito, ¿no? Y ellos habían añadido esto, odiarás a tu enemigo, cuando Dios no había mandado eso. Después vamos a ver dónde venía la confusión, esto que ellos habían puesto, porque lo habían malinterpretado, ¿no? Vamos a ver esto ahora en Lucas 10, de 25 al 37. Lucas 10, del versículo 25 al 37. En el Nuevo Testamento ahora. Lucas 10, de 25 al 37. El samaritano, dice. Y aquí un doctor de la ley, ¿no? Alguien que interpretaba la palabra, dice, se levantó para tentarlo, ¿no? O sea, no para tentarlo, sino quería probarlo, ¿no? Tentarlo es probarlo, diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre no quería saber la salvación, así que, mira, a ver cómo me puede explicar a mí cómo puedo tener vida eterna. Una vez me pasó que uno me quería tentar, a ver qué sabés vos tanto de la palabra, ¿no? No vienen con un corazón sincero para querer, quieren tentar, a ver si vos sabés las escrituras, ¿no? Este hombre tenía esa intención, ¿no? Tentar a Cristo. Entonces, él entonces le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo ley? Fíjese cómo Cristo lo contó. Le hizo otra pregunta, Cristo. Bueno, ¿saben qué está escrito? Es como diga, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿qué sabes vos, lejos? O sea, Cristo lo volvió a completar, a ver qué es lo que sabes, ¿no? Y este hombre, ¿qué le dice? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo lees y decís, qué entiende? ¿Qué entendés vos? O sea, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretás vos? Una cosa es leerlo y otra interpretarlo, o sea, qué es lo que está escrito. Y él le respondiendo dijo, amarás al Señor, tu Dios, de todo corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, rectamente has respondido. Muy bien, le dijo. Pero fíjese que le dijo, haz esto y vivirás, o sea, cumplilo. O sea, no, también le dijo, sí, la sabés la palabra, bueno, ahora no seas oidor, se hace dos también. ¿Por qué?
Porque muchos dicen, sí, acepté a Jesucristo, dice esto, pero ¿y? ¿La estás cumpliendo? ¿La estás viviendo la vida? No. Entonces, si no la estás viviendo, o sea, ve y hazla, le dijo Cristo. La sabes a la palabra de Dios. Ahí está lo que siempre enseñamos nosotros, que es no solo saber la palabra de Dios, sino ponerla, o sea, por hecho, hacerla, ¿no? En el versículo 29, pero él le dice, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es mi más cercano? O sea, fíjate otra vez más, ¿no? Quería justificarse, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, acá recuerda que estamos hablando del prójimo, nuestro tema nosotros es del prójimo, por eso este texto nos va a traer mucha luz. Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre, él está contando una parábola, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales también después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejando medio muerto. Por consiguiente, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto. Un sacerdote, no sería como un pastor o algo de eso. E igualmente también un levita, al llegar junto al lugar, viéndolo así, pasó por el lado opuesto, ¿no? Un levita, un cantor. Me decían, yo toco el templo, yo toco la guitarra, yo hago esto. Pero cuando vio a este samaritano no quiso hacer nada, ¿no? Llegar al lugar, viéndolo pasó por el lado opuesto. Pero un samaritano que iba de camino fue cerca de él y al verlo fue movido a compasión. Y acercándose, a compasión y la misericordia cuando uno se compadece a esa persona por lo que está pasando, siente lo que esa persona está pasando, ¿no? Es esta movida misericordia. Y acercándose, vendó su herida, derramando aceite y vino, poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente, al partir, sacándolo 2 denarios, o sea, el dinero, le dio al mesonero y dijo, cuídalo de todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que llegó a ser el próximo de que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que hizo la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú también lo mismo. Ahí nos enseñó Jesucristo, por eso me da la palabra, que es un prójimo, ¿no? Yo una vez también tenía una idea hace un tiempo errada de que era mi prójimo. Yo pensaba que mi prójimo era mucho como mi cristiano, ¿no? Con mis hermanos. Después, con el correr del tiempo, he aprendido que mi prójimo eran todos, ¿no? O sea, debo siempre hacer el bien mayormente con mis hermanos, pero procurar el paz también con los demás, ¿no? Y poder ayudar también a los demás. Ahí es donde tenemos que tener un cuidado, que muchos dicen, bueno, ayudo todo, pero después debo tener cuidado de no dejar de proveer para los que son de mi familia, ¿no? Porque por ahí me pongo a ayudar a todo y después dice, ¿qué dice? No, ayudar a todo, no, pero eso no es inteligente. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, yo no puedo hacer una cosa y descuidar otra. Debo estar bien instruido en la palabra de Dios, debo trazar bien correctamente la palabra de Dios para, ¿por qué? Me pongo a hablar a los demás, pero después para proveer para mi esposa, para las cosas. O sea, digo, no le ayudar a más, pero no puedo pagar la luz, no puedo, ¿por qué? Porque debo ayudar con la justa medida que tengo, o sea, con lo que yo puedo, debo ayudar, ¿no? Acuérdense que también es espiritual, esto de vendar, ayudar, es predicar, la persona está en necesidad espiritual, nosotros también en material, una palabra de consuelo, y bueno, ya hacemos estudiar todo lo que es misericordia, si no hay unos CD atrás que los invito a que lo escuchen, aquellos que quieran escucharlo, y para que tengan un poco más de luz, ¿no? Sobre eso. Vamos a ver en Éxodo 23, versículos 4 y 5. Éxodo 23, versículos 4 y 5. Dice así. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, te dejarás sin ayuda, antes bien ayudarás a levantarlo. Fíjese que contrario decía la palabra de Jehová lo que enseñaba a esta gente. Jehová mandaba, si encontrares el buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. No decía, ahora sí, ahora me lo voy a cobrar, o saber. No decía en ningún momento eso. Sino que decía, hoy a la mañana pude leer un par de textos en Proverbios, que no me dio tiempo, por supuesto tiempo, pero una parte de los Proverbios que quizás el domingo que viene lo lea en el culto de la mañana, si Dios quiere, donde dice que no te burles de tu enemigo, no sea que Jehová saque la mano cuando le está haciendo pagar.
déjalo, bueno, Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Pero yo en un momento decís, ahora sí, Dios se va a vengar, ahora ya sabía Dios, encargate vos de él. En ningún momento tiene que ser la oración así, sino todo lo contrario, debemos orar para el bien de ellos que vengan a los pies del Calvario de Cristo, ¿no? No en ningún momento burlarse, porque esa es la palabra de Dios, que Dios en ese momento sacará la mano. Tampoco jugar a 2 puntas, ¿no? Entonces Dios decía, si encontrás de vuelta enemigo, si vos no traidor, vuélvete para llevártelo. Y si vienes el ano de que te aborrece, caído bajo su cara, le dejarás desnuda, antes bien ayudarás a levantarlo. Acá antes vamos a ver que un poquito esta gente empezaba, más adelante, como se empezó a equivocar y empezaba a mezclar las escrituras y bueno, van a interpretarlo. Pero vemos que hasta ahora que lo que dice la ley es que Dios manda que ayudemos a ellos, ¿no? Dios, o sea, los pensamientos de Dios son más altos y elevados que nosotros. Nosotros pensamos en vengarnos y decirle, bueno, ahora sí me la va a pagar por tanta que me necesita. Pero no, vemos que el corazón es engañoso y por eso no debemos seguir los consejos de nuestro corazón, ¿no? Debemos seguir los consejos de Dios que está escrito en su palabra. Nosotros vamos por mal camino si seguimos así. Sí que se dice en Proverbio 24, versículos 17 y 18. Proverbio 24, a ver si es justo lo que está buscando. Proverbio 24. 17 y 18. O sea, sí. Cuando cayere, acá está, mira. Esto es justo lo que yo estaba buscando. Proverbio 24, 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, no digas, bien, ahora sí me la vas a pagar. Yo sabía que la justicia de Dios es perfecta. No, en ningún momento dice Dios hagas esto. Dice, y cuando trompezare, no se alegre tu corazón. No te pongas contento porque es justo, ahora lo va a pagar. No, dice Dios, no tenés que hacer eso. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Versículo hasta el 18, ¿no? Entonces, la palabra dice, no te burles, no te rías de nada, porque a Dios no le gusta, Dios está haciendo justicia. No es que Dios está, en un momento Dios dice, conoce justicia, en un momento que dice, ahora vas a ver. Dios está haciendo una justa justicia, ¿no? Está retribuyendo por la paga de ese pecado, esa persona no se quiere volver. Quizás se le predicó, digo que se vuelva, ¿no? Entonces Dios en un momento que viene, como me han encontrado vos, que decía, ¿querías ser? Bueno, eso no es. Entonces dice, yo te doy castigo porque te advertí 1 o 2 veces. No, yo te hago la justicia, pero eso es justicia, de verdad. No es que viene así con un ensañamiento a querer, ¿no? Entonces Dios no le agrada que nos burlemos de la gente cuando está padeciendo. Proverbios 25, versículo 21. Proverbios 25, versículo 21. Dice así. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Y el 22 se acuerdan de lo que está en Romanos. Porque asco se amontonará sobre su cabeza. Y Jehová te la pagará. Es parte, acuérdense que Pablo se conocía muy bien las escrituras. Si te recuerdan en la parte en Romano, dice, no te vengas porque o sea, en esta forma amontonás agua sobre tu cabeza. Se está nombrando acá que proverbio. O sea, aparentemente Pablo conocía muy bien los salmos, aparentemente Pablo conocía muy bien los proverbios. Era un hombre que estudiaba, no era un varón de letras. Él escudriñaba muy bien la palabra de Dios para poder hablar. Así cuando él hablaba, ¿qué hablaba? Hablaba palabra de Jehová. No ponía nada más, ni quitaba. Por eso no caía como estos fariseos, ¿no? O sea, vemos que en un momento sí estaba equivocado, porque él buscaba la justicia propia, como dice en Filipenses. Basta ¿se acuerda que en Filipenses 3 dice que fue Cristo se le aparece, ¿no? Entonces le es revelada la verdad. Bueno, entonces, en ningún momento nos manda Dios que aborrezcamos a nuestros enemigos, ¿no? Enemigo, ¿qué es esto de enemigo? Que está hablando de enemigo acá. Enemigo, la palabra, o sea, voy a acercar un poco más para que me salga la grabación, porque si no, cuando la escucho ya aparte de mi trabajo veo que sale muy despacio. Enemigo quiere decir, yo le voy a traducir letra por letra, después le voy a nombrar, y voy a decir lo que es significado. Letra por letra es E, C de casa, T, H, R, O, S. Quiere decir extros. E, C de casa, T, H, R, O, S. Extros. Un adjetivo denotado primariamente aborrecido o odioso. Denota aborreciente. Una persona que es aborreciente, una persona
odiosa, ¿no? Una persona odiosa sería un enemigo, ¿no? Un contrario de nosotros, ¿no? Esa palabra es la que aparece acá, ¿no? Después acuérdense que enemigo puede aparecer, según en el contexto, en el lugar donde está, en qué parte de las escrituras está escrito enemigo. En otras partes de la Biblia, enemigo se refiere a Satanás. Pero en este contexto, por eso cuando buscan en el diccionario griego, tienen que buscar justo en el texto que estamos leyendo. Porque si no, si buscan en otra parte enemigo, va a aparecer enemigo, sea el enemigo de nuestras almas, y va a ser otra palabra, ¿no? Pero acá quiere decir una persona que es aborreciente, ¿no? Esa persona que, por decir, está en contra, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo que estas personas habían malinterpretado, no sé, los mandamientos de ellos, ¿no? Voy a leer una parte del Antiguo Testamento, Deuteronomio 7, versículo del 1 al 5. 7 del 1 al 5. Dice así: advertencia contra la idolatría de Canaán. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las hayas entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Acá donde se vinieron a confundir esta gente, ¿ves? Por esto. Porque Dios mandaba que la destruyeran. Entonces ellos dijeron, hay que aborrecerlo, hay que destruirlo. Es como que cambiaron, ¿no? Pero se les mezcló las cosas. Versículo 3. Y no emparentarás con ella. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. No te unirás en yugo desigual, un cristiano con un no cristiano. No unirse, ¿por qué? Porque no es incompatible, no el agua con el aceite, ¿no? Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, ¿ves? Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas, si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebrantaréis su estatua, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahí está. Se le mezcló los cantos ellos. O sea, para que lo puedan entender en castellano, lo digo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Hay que aborrecer al enemigo, entonces, decían ellos. Pero, ¿qué pasó? Acuérdese, ahora vamos a explicar esto. Una cosa, o sea, que lo que está hablando es hacer justicia cuando Jehová o Dios manda hacer justicia, o Dios manda un juicio sobre algo, sobre una nación, sobre un pecado o sobre algo. Pero la otra cosa, un mandamiento de Dios que manda que amemos al prójimo, al enemigo. Se le mezcló esto. La justicia divina se le mezcló con la justicia personal. ¿Se acuerda otra vez también que cuando se le mandaba que los mandamientos sean para los jueces? Bueno, acá se le mezcló diente por diente, ojo por ojo, que había sido para los jueces, pero después al final se le mezcló lo que era para los jueces para tomárselo personalmente. Una cosa es lo que había mandado, o sea, ellos se mezclaron la justicia divina con la justicia personal. Nosotros, ay, me hacen las contras, o sea, yo te aborrezco todo. Y Dios no había mandado eso, ¿no? Bueno, ya vimos esta mañana que es el único no encargado de hacer justicia. Un texto más, a ver, 23.6. Sí. Deuteronomio, otra cosa que se le mezcló, vamos a nombrar un par de textos, porque ¿por qué se le mezcló? Deuteronomio, capítulo 23, versículo 6. Deuteronomio 23, versículo 6. Dice así: no procurarás la paz con ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Pero fíjese el versículo 7, dice así: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, y no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. ¿Qué pasó? Se contradicen a todos estos. ¿Por qué? Fíjese lo que dice uno. Me lo voy a leer más despacio. Versículo de Deuteronomio 23 y Deuteronomio capítulo 23, versículos 6 y 7. Fíjese, parece que como se estuvieran contradiciendo. Primero el 6 dice así: no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. O sea, nada de paz con ellos. Pero en el 7 dice: no aborrecerás. ¿Cómo? Al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Parece como que primero le está diciendo, tenés que alejarte de ellos, odiarlo. Después, no, lo tenés que amar. Pero
¿Cómo? O sea, nos ponemos de acuerdo, o sea, no entiendo. O sea, para que ustedes puedan entender, o sea, en castellano, como pensarían, vamos a decir, en una mente, o sea, estoy hablando de verdad de una mente como una mente argentina, o sea, para que me puedan entender, pero traté de traducirlo. Me ha tocado mucho, por decirle, maestros, pastores, cuando estaba ahí, que hacían tan difícil, hablaban de una forma que yo, si me la hablo un poquito más tranquila, más castellano la entendería. Bueno, lo traduzco aquí para que lo puedan entender. ¿Qué pasa? No entiendo. Si está diciendo que primero que lo odie, después diciendo que lo ame, ¿cómo? Acá donde ellos se mezclaron las cosas y por eso que ellos escribieron de más. Digo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Ves como leímos al principio? ¿Por qué? Porque mezclaron levítico y después fueron mezclando esto. Fíjese en el Salmo 69, si no me equivoco, Salmo 69. Otra vez, si no me equivoco, es David. Porque ellos, acuérdense que tenían el Antiguo Testamento y leían lo que estaba en el Antiguo Testamento. 69, versículo 22, hasta el 28 más o menos. Salmo 69, versículo 22 hasta el 28. Salmo 69, versículo 22 al 28. Es decir, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Acá está, ¿se acuerda que David está orando, o sea, si no me equivoco, a ver, música cristiana de la vida, sabemos de David, sí, David está hablando. ¿Se acuerda que David dice, me han puesto de lazo por trompiezo, me procuran el mal para mí? ¿Se acuerda de Salmo 69? Lo que más o menos porque usted no ha aumentado más que los caballos. Bueno, él está diciendo que el enemigo les ponía trampa, entonces él se pone a orar a Jehová, ¿se acuerda más o menos? Entonces, dice en el versículo 22 así, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por trompiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. No está hablando en contra. No le está procurando bien David acá por eso, ¿no? Su lomo, derrama sobre ellos tu ira. No está diciendo que le ames, parece, ¿no? Y el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste. Y cuentan del dolor de los que tú llegaste, por maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia, sean reídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Más a mí, afligido y miserable, tu salvación, Jehová, me ponga en alto. Bueno, se le confundió a ellos mucho lo que habían visto el Salmo, y mira como Salmo, bueno, mira cómo ora David está mandando destruirlo, mira lo que hacen. Y como decirle, como se acuerda, como ponerse, decía, fuego del cielo que caiga. Señor, no escuchan nuestra palabra, Jesucristo. ¿Te acuerdas de Juan y Santiago? No me acuerdo quién decía, este Jesús es un hijo del trueno. Dice, mándale que vos el fuego del cielo. Ya está, no escuchan la predicación, no te arrepientes de su pecado, que caiga la ira de Jehová. No, y dije, ¿qué es esto que dice? No, le dice, no, hijo de ponerse, hijo de trueno, enseguida quieren destruir. Ya claro, pero no le dice lo mismo, pero sí hace lo mismo el profeta Isaías, o sea, calle fuego del cielo. Entonces por ahí veo que me sacan, no escuchar los pastores esto que dice que baja el fuego, que lo destruye, que yo te suelto la maldición y todo eso. ¿Por qué? Porque malinterpretan las escrituras. ¿Y se acuerda cuando me acuerdo ese pastor que se llama Benny Hill decía que caiga de las maldiciones sobre ellos, que haga esto, y que ahora esto, yo te maldigo, y todas esas cosas, ¿no? Cuando la escritura dice amad a vuestros enemigos, ¿no? Bueno, lo mismo le había pasado a esta gente, como le pasan a estos hermanos, ¿no? Que procuran hacer con celo, o sea, pero no conforme, o sea, no conforme a las escrituras, ¿no? Lo mismo pasó ahora mismo con ella en esta época, por no entender bien, escudriñar las escrituras y no escuchar cuando se le predicó, porque Cristo vino a interpretarle bien la ley, no, yo le digo que es así. No quisieron decir, bueno, pasa que algunos sí, ¿no? Pero no todos. Bueno, eso es lo que pasó con ellos. ¿Qué había pasado? Habían mal interpretado las escrituras, ¿no? Entonces, debemos distinguir lo que es una enemistad personal y la ira santa, ¿no? Que Dios, o sea, ¿qué pasa? La enemistad personal, debemos distinguir esto. Cuando alguien nos hace a nosotros algo, debemos perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó de nuestros pecados. Si nosotros perdonamos, es porque somos hijos de Dios, como vamos a ver en el versículo más adelante, para que se muestre que somos hijos de Dios. Debemos perdonar. Ahí está, recuerda que dice Mateo 18, lo que dice en adelante, Mateo 18 y 15, o sea que ve y háblalo. Recuerda cómo pasó esto que me contó mi señora, de Tolopillo, que hizo, que habló con BBN, bueno, cosas así. Bueno, lo mismo, se debe hablar, en este caso si hay uno, si hay dos, si no, bueno, se lo habla
y esa persona queda excomulgada, no sea disciplina, debe haber disciplina. Lo que no hay hoy, ¿no? Hoy le gustan las iglesias llenas, pero no hay disciplina, ¿no? Cada uno hace lo que quiere y bueno, es un club todo. Bueno, pero Dios es un Dios de orden. Entonces lo que pasó, se mezcló eso. La enemistad personal, lo que más he hecho ahora vas a ver, con la ira santa de Dios. O sea, Dios retribuye justamente un castigo al impío por no querer obedecerle a Él, ¿no? Entonces, Dios habla una vez, dos, tres, y dice que llega un momento donde se colma, ¿no? Está bien, muchos conocen un poco la escritura y dicen, bueno, Dios es tardo para la misericordia, es tardo para la ira, y grande misericordioso, entonces empiezan a acumular, pero llega un momento donde la copa se llena ya. Y Dios hace justicia, ¿no? Se castiga eso. Como ha visto en muchas naciones, en muchos líderes, ¿no? Y Dios llega a castigar eso. Entonces llega un momento que la maldad ya se hace muy grande y Dios decide cortarla. Pone el hacha y corta, ¿no? Vemos en Canaán, ya en todos los pueblos que estaban antes, que Dios le había hablado muchas veces y no hicieron caso, ¿no? Podemos buscar en Levítico 18, versículo 24. Voy a leer uno porque estoy yendo muy rápido y lo voy a terminar muy rápido si sigo así. Levítico 18, versículo 24. Y así, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas cosas, abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que la hicieron serán cortadas entre su pueblo, ¿no? Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y os contaminé de ellas, yo Jehová vuestro Dios. Pero fíjese que donde dice que él era, que él es el que hacía justicia, ¿no? Fíjese, y la tierra fue contaminada, versículo 25, y yo visité su maldad sobre la tierra. O sea, él es el que va a dar el castigo, ¿no? No es que nosotros debemos decir, bueno, ahora debemos odiar, no. Él es el que visita y hace. ¿Se acuerda cuando se le advierte al faraón una, dos, tres veces? ¿Qué pasa? Él manda a Moisés. Pero ¿quién es el que manda las plagas y que castiga? Es Jehová. ¿Se acuerda? Jehová manda las plagas, pero él advierte por medio de los predicadores, en este caso Moisés, pero el que hace la venganza y castiga es él. Por eso él es el encargado de debemos dejarle siempre el lugar a él. Él no tiene apuro, ¿no?, en hacer esto. Vamos a seguir adelante. Vamos a ir ahora a Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 3, versículos 14 y 15. Sí, Segunda de Tesalonicenses 3, versículos 14 y 15. Donde estuvimos esta mañana, pero en el versículo anterior que yo creo que ya lo habíamos visto, en el estudio exegético. Segunda de Tesalonicenses 3, dice versículos 14 y 15. No le damos esto porque este es uno que tomo por primera. Dice así: y si alguno no obedece a nuestra palabra transmitida por medio de esta epístola, señalando a este para no juntarlo con él a fin de que sea avergonzado, mas no lo consideréis como un enemigo, sino a molestarlo como a un hermano. Acá lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pablo había dado unas directrices a los tesalonicenses, ¿no? ¿Y qué le dice?
le dice, bueno, ¿se acuerda que una parte dice no se junten? ¿Por qué? Porque estas personas no están dando, dice que es cristiana, dice que conoce a Jehová, pero no camina de acuerdo a la ley que Dios manda, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo? Pablo le está diciendo, si alguno no obedece a nuestra palabra, transmitida por medio de esta epístola, o sea, por medio de esta carta, señalarle a este, para no juntaros con él, a fin de que sea avergonzado. Muchas veces cuando yo le digo, no deben juntarse, pues, pero no, ¿por qué? ¿Por qué le digo? No, porque no es porque por mí me digo, porque no caminaba, no, porque conozco las escrituras, y la escritura me dice, señalarlo, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la escritura me enseña por qué, porque me dice esto. Dice, no juntaros con él. ¿Por qué? A fin de que sea avergonzado. A fin de que esa persona diga, de verdad sí, yo me avergüenzo, o sea, de verdad. Pero si yo no junto, digo, hey, APP, viva todo, no pasa nada, Dios es misericordioso, no pasa nada. Esta persona nunca va a entrar en razonamiento. Dios va a tratar con esa persona, le va a hablar, y en un momento, ¿se acuerda que dice 2 Timoteo 2, versículo 24 y 25? Le vamos a predicarlo para que Satanás saque el lazo, o sea, por ahí Dios tiene misericordia. Pero si nos juntamos y seguimos, no hay disciplina. Esta persona piensa que está todo bien. Como un chiquito que juega y nunca se disciplina. Por ahí, por ejemplo, un perrito, que él juega, no pasa nada. Yo a veces le digo, la zapatilla no, le digo. Y se entiende. Pero si no se le dice, la escritura dice para que se avergüence, para que esa persona entre en razón. ¿Se acuerda cuando dice, échenles inmorales en primera, segunda Corintios, versículo 5? ¿Por qué? Para que se avergüence, échalo a Satanás, para que esa persona o se vuelve o no era nunca cristiano, o no era uno de nosotros, o no. Hoy no hay disciplina en la iglesia, pero la escritura enseña la disciplina, hay que disciplinarlo a la persona. ¿Por qué? O si se va, se va. ¿Por qué? Porque nunca era, pero esa persona va a contaminar la iglesia. Entonces hay que disciplinarla a la persona. Hoy no se disciplina, ¿por qué? Porque la persona le gusta que haya mucha gente en la iglesia, que le den la platita y todo eso, ¿no? ¿Cuánto tenés vos? 100, no, yo tengo 500. Eso, por eso se ha sacado la disciplina. Pero la escritura dice, manda que se disciplina. No, fíjese, pero eso es lo más importante que quería leer en el versículo 15. Mas no lo consideréis como un enemigo, sino molestarlo como un hermano. Mire, eso es muy importante. Por eso también le digo, ¿vos lo odias a esa persona? No, yo no la odio. O sea, en ningún momento digo que venga acá porque yo la odio. No, la junto porque la odio. No, la escritura que me enseñó a mí dice que yo no la debo considerar como un enemigo a la persona. ¿Por qué? Porque Dios me manda que la ame. ¿Pero qué me manda? Que lo amoneste. Si yo lo amo, de verdad, debo amonestarlo. ¿Qué le dijo Caín a Jehová? Le dice, ¿qué se guarda de él acaso? Nosotros debemos ser guarda de nuestra mano y cuidar a nuestra hermano que anda en santidad. Cuando vemos que alguien anda mal, o anda alguien que está queriendo extraviarlo con una doctrina falsa, un pastor o el cabeza, alguien debe estar atenta a que su esposa o alguien en la familia no le quiera inculcar una doctrina falsa. Entonces uno viene con las escrituras y ve lo que está queriendo, ¿eh? Porque acuérdense que dice muchos andan por la casa queriendo extraviar a las mujeres incautas, que nunca aprenden, dice Pablo a Timoteo. ¿Se acuerda? Se quieren meter cuando está el pastor, se quieren meter. Porque si no, no vienen. Claro, cuando no está. Porque saben que cuando está, o está el cabeza, ¿qué va a salir con las escrituras. Dicen, disculpe, si no, esto es antibíblico. Y le mostramos con las escrituras y se enojan. Pero si supieran de verdad la escritura, decía, a ver, quiero aprender yo, ¿me muestra? Pues siempre yo dije de público, si alguien me quiere enseñar, yo estoy pronto, no para burlarme, porque sé la escritura, ¿sabe? También estudia en hebreo, o le gusta agregar palabritas en griego, en el diccionario, o tiene esto, tiene... No, si alguien me viene y me confronta con las escrituras, y Jehová dice esto, y yo lo leo, y la traducción correcta del griego es la original, y que no ha sido transversada en una editorial falsa, y que la han metido, no, yo veo y bueno, me he equivocado, públicamente me presentaré y digo, me he equivocado. Pero nadie ha encontrado que me venga a decir, y yo iba a buscar con las escrituras, y ninguno. Todo lo contrario, corren y no vienen nunca más. ¿Por qué? Porque están equivocados. O te señalan a la casa. No, no vayas ahí. ¿Por qué? Y si vos no querés predicar, se corren. ¿Por qué? Porque le hacen caso a sus líderes, no le hacen caso a la palabra de Dios. No quieren buscar por ellos mismos la palabra. Es más fácil escuchar lo que dice otro. Siempre digo, no escuchen lo que digo yo. Agarren y ojeen las escrituras, porque de usted, la salvación, mucho depende de ustedes, la salvación viene de Jehová, por medio de Jesucristo en la cruz, pero ustedes deben buscar y indagar en las escrituras. Entonces debemos amonestarlo como a un hermano. Ahí está. Una vez más la escritura enseña que no debemos odiarlo.
pero sí debemos amonestarlo. Si yo lo amo, ¿qué hago? Como dice, Jehová a que ama, disciplina. Entonces ahí está, debemos disciplinarnos si en verdad amamos al prójimo, pero en ningún momento, como estos fariseos, enseñaban que habían que odiarlo. No, no se odiaba, ¿no? En ningún momento, pero habían entendido mal las escrituras. Fíjense lo que dice en Primera de Pedro 3, versículos 8 y 9. Primera de Pedro 3, versículos 8 y 9. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Es así, una vida santa. Y finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, o maldición por maldición, sino más bien bendiciendo, porque para esto fuiste llamado, para que heredéis bendición. Porque, bueno, después sigue hablando, ¿no? Que refrene la lengua, que no hablen de engaño, bueno, que aparte de esa demanda, haga el bien, busque la paz. Trae un par de directrices el apóstol Pedro, ¿no? Pero ¿qué manda? Fíjese en el versículo 9, no devolviendo mal por mal o maldición por maldición, sino más bien bendiciendo. ¿Para qué te fuiste llamado? Para que le dé la bendición. Nos manda Pedro a que estemos bendiciendo y no maldiciendo. No debemos odiar al enemigo, ¿no? Hablar mal. Fíjese. ¿Por qué? Porque fíjese que en el versículo 44, en Mateo 5, 44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, ¿no? ¿Qué es esto de bendecir? O sea, de bendecir, que decía ahí, yo dice, amad a vuestros enemigos, yo que decía que debemos bendecirlos a ellos. Bueno, la palabra, o sea, bendecir, le voy a decir letra por letra, y después le voy a pronunciar. Bendecir, letra por letra, E-U-L-O-G-E-O. De nuevo la digo, después la pronuncio. E-U-L-O-G-E-O. Eulogeo, si decir la palabra griega. Literalmente, o sea, al punto quiere decir hablar bien. Eso quiere decir bendecir. No como esta gente, ¿no? Que usted lo escucha y dice, Dios va bendecido con un carro. Y nosotros buscan un diccionario y bendecir quiere decir hablar bien. O sea, hablar bien quiere decir, bien. Logos, palabra. Palabras bien, sinónimo quiere decir hablar bien, o sea, una palabra bien. Bien, logos, palabra. Bueno, eso es eulogeo. Logeo, o sea, logeo viene de logos. Entonces, palabra, hablar bien, nada de esas cosas de prosperidad, que Dios me ha prosperado con bendiciones, no, esa palabra de interés es hablar bien. En castellano quería decir también, Dios me dice elogeo de logos, cuando se dice elogiar viene de elogeo, también de hablar bien, por eso dice, me estás elogiando, hablas bien de una persona, ¿no? Eso es, bueno, eso es bendecir, o sea, ahora sí, con esa luz podemos entender bien el pasaje. Cuando alguien me dice algo mal, yo con ellos bendecirlo. Dice, yo te bendigo. No, quiere decir, yo hablo bien, no importa de lo que han dicho a mí. ¿Se acuerdan cuando se habla mal, aquí se conoce un poco la vida de Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon, cuando se hablaba mal de él, y la señora dice, usted es por decirle un chanto, usted es alguien, Spurgeon lo mira, y baja la cabeza así y le dice, lo que usted me ha dicho de mí es solamente la mitad, dice, pues no me conoce por completo, yo soy mayor, malo que eso que me ha dicho, dice. En ningún momento le dijo, usted es eso, aquello, ninguno, cuando había un borracho, que aquello que vaya un poco la vida, después andaba caminando por las calles de Londres, ¿no? Y se encuentra un borracho y dice, yo era discípulo de usted, y después lo mira y dice, puede ser que sea discípulo de mí, pero no de Cristo, dice. O sea, porque él sabía que todos conocemos que somos pecadores, nosotros reconocemos lo que somos, ¿no? Nos miramos ante la medida, vemos que se va al santo, y hoy muchos buscan, ¿no?, enaltecerse y enseñar esa falsa doctrina, ¿no? Bueno, entonces en ningún momento debemos odiar al prójimo. Cuando dicen dicen, pero maldicen, o sea, cuando dicen que alguno te maldice, o sea, para que te maldice, la palabra maldice la voy a deletrear es K, o sea, K de kilo, K-A-T-A-R-A-O-M-A-I.
K-A-T-A-R-A-O-M-A-I. Kataromai. Kata, lo corto por la mitad y lo termino. Dice así. Kataromai. Todo completo es Kataromai. Quiere decir orar en contra. Eso, maldicen. Maldice, ¿te acuerdas que sí? Es fácil de entenderlo. Si bendices hablar bien, ¿qué quiere decir maldicen? O sea, hablar en contra, o sea, hablar mal. Entonces, orar en contra, desearle el mal a una persona, de ahí es maldecir. Hablar mal. Cuando alguien dice, ay, te está maldiciendo, bueno, es cuando alguien está hablando mal de nosotros. Por eso nosotros es que aprendemos no hablar mal del prójimo. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña no hablar, que no debemos maldecir, ¿no? Es hablar mal de una persona. Los persiguen. Una palabra más. ¿El tiempo? Sí, 50. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Sí. A los que os persiguen. Según en otra traducción, que dice orar por los que os persiguen, sería por los que hay una traducción que aparece por los que ultrajan, ¿no? En la Reina Valera, según que aparece en 1960, ultrajan. La palabra ultrajan, ahí es E-P-E-R-E-A-S-O. Quizá parezca muy, como si, uy, es muy pesado esto, pero E-P-E-R-E-A-S-O. Una vez más, E-P-E-R-E-A-S-O. Pero buscamos la palabra correcta, porque por ahí las sectas entienden más una palabra y es forma de la doctrina. Por eso siempre vamos a escudriñar el verdadero significado, cómo se escribió en el original, ¿no? Bien, ninguna Biblia que hasta ahora podemos llegar al original porque no quedan, pero tenemos copias. Pero tratamos de buscar las copias más fidedignas que podamos llegar a tener, las mejores copias, las mejores traducciones que pueda llegar a ver, y buscamos bien. Por eso buscamos, ¿no? No buscamos ninguna de estas traducciones que se han buscado, que se han sacado, que no. Buscamos bien las que más puedan ser, que se adapten a la original. Entonces, eperiazo quiere decir, ultrajan, calumniar. Pero calumniar en el diccionario no aparecía griego, calumniar. O sea, ultrajan no aparecía. Pero calumniar sí me aparecía. Que calumniar me apareció, o sea, eperiazo. También que sería casi lo mismo de ser la misma palabra de ultraja. Pero calumniar me apareció eperiazo la misma palabra. ¿Qué quiere decir? Ahí está, insultar. En el sentido de acusar falsamente. Bueno, esto es cuando te ultrajan, cuando ahora podemos entender, y orar por que los vos persigues, o sea, ultrajan. ¿Qué quiere decir esto? Ahora entendemos. Cuando alguien te habla mal de vos, o alguien te dice, mirá, este es un santa, hay que dejarlo. Nada que decir así, que vos hablas de mí, vení, no, dejarlo. O sea, si alguien te habla mal o alguien te dice, la Escritura dice que debemos dejarlo, ¿no? Sabemos que esto es muy imposible en la carne, porque no lo podemos hacer, o sea, en la carne. Por eso ahí es donde oramos siempre que Dios nos dé su gracia para poder llevar a cabo sus mandamientos. Pues nosotros no podemos en la carne, ¿por qué? Porque la carne es débil, el espíritu está pronto, pero la carne, ¿qué pasa? Es débil. ¿Por qué? Porque queremos hacer los mandamientos, pero necesitamos de su Santo Espíritu para poder llevar a cabo esta tarea, ¿no? Vamos a mirar el tiempo, me quedan un par de minutos ya para esta grabación. Fíjese, ya casi terminando, dice así, en Hechos 7:59 al 60, hasta el 60. Está Esteban, ¿no? ¿Se acuerda que lo están por apedrear? ¿Se están apedreando? Dice así el hermano. Eso es una cosa que yo leí hace muchísimo tiempo, me puso a llorar, ¿no? Dice así, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pneuma, la palabra del espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, escuche, Señor, no le traemos en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ve lo que dijo? No dijo, ahora Dios maldícele. No dijo, no le tomes en cuenta este pecado, ¿eh? ¿Qué pecado? No matarás.
y lo mataron, ¿no? Pero vemos que dice, él los bendijo, o sea que habló bien, oró, incluso que estaban haciendo mal, ¿qué hizo él? Él, lo último que habló que fue bendecirlo. ¿Se acuerda cuando Cristo está muriendo en la cruz? ¿Qué dice? Perdónenle pues no saben lo que hacen, le dijo, o sea, perdónalos, o sea, hablar bien de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos una mente diferente a la del mundo? ¿Por qué piensa un cristiano de esta forma? O sea, ¿por qué yo pienso así? ¿Por qué piensa un cristiano así? Porque debemos pensar que Satanás tiene presas sus mentes. Y cuando ellos hacen eso, son hijos de su padre. El cristiano tiene una idea, o sea, más elevada que un pseudo cristiano. Él sabe que cuando hacen eso son presos de Satanás, son presos del pecado. Y por eso obran conforme a la carne, y obran conforme a su padre. Y por eso no escuchan. Por eso es que el cristiano cuando mira a alguien así, ¿qué está mirando? No lo está mirando con recolo, está mirando que esa persona está presa. Está presa de Satanás. Y por eso hace lo que hace. No es que yo debo hacer como estas iglesias que dicen, te reprendo espíritu. Eso no. Yo debo ir a predicar el evangelio. ¿Por qué? Según de Corintios 4, versículo 4, así que dice que están presos. Está oculto el evangelio. Por eso no le resplandece la luz. Por eso que obran así. Por eso que yo no... Satanás que busca, enojate. Y siempre doy un ejemplo tonto, yo no que no me gusta darlo desde el púlpito, pero me acuerdo cuando era chiquito veía un dibujo de la Pantera Rosa, y había un bichito que lo hacía, no que no es así, porque es diferente, pero cómo lo hacía pelear, ¿no? Ese bichito contra la pantera, me acuerdo. Eso es algo tonto, pero yo me acuerdo siempre. Y él buscaba que se enojara. Mira lo que se hizo. Y le hablaba a la mente, me acuerdo. Le hablaba a la mente y decía, se te va a pedir la bordeadora. Mirá, ¿sabes por qué te la va a pedir? Y el otro decía, si yo se la arreglé. Y yo, pero vos te la has dejado nueva. ¿Te parece justo? Es injusto. Y usted veía toda la tropa que soplaba en la cabeza. Y la pantera en ningún momento había hecho eso. Le hacía creer que él se había enojado con él. Y entonces venía y le rompía, tu bordeadora. La rompía así. Y la pantera miraba como... Bueno, así él le hace creer que la otra persona está enojada, la otra persona, por eso debemos ir a hablar, vos, disculpa, está diciendo que hablaste contra mí, bueno, es así donde debemos tratar a la persona. Una vez más me voy a hacer algo, yo me acuerdo que Henry Toloquillo fue a hablar con un hermano que escribió un libro que se llamaba Cristianismo en Crisis, un libro que habla, que no se encuentra en la editorial ahora actualmente, pero sí lo pueden bajar por internet. Yo me acuerdo que este hombre, o sea que se hace en la presencia de Dios, este hombre que escribió Cristianismo en Crisis, ¿no? Que es Sam Hanegraaff, que murió, y Tolopillo se enojó, me acuerdo, dice, y lo has dado mal, y Tolopillo después le pidió perdón, siendo un pastor, vos hablaste mal de mí, ¿cómo es posible esto? Que hablas mal. Y yo dice, no, hermano, nunca hablé, y con esa voz que le dice, yo nunca hablé mal de vos. Entonces me contaron más, y él me contaba un pastor, siendo pastor que se dejó llevar, ¿no? Diciendo, uy, ¿cómo? Entonces no me decía, no lo hice, yo nunca hablé mal de vos, señora, de nadie. Y ahí es donde debemos ser sabios, tenemos que hablar con las personas, no dejarlo por impulso, mira lo que me contó. Por eso siempre estoy en contra del chusmerío, hermano. Porque siempre se juntan, mira lo que te dijo, mira lo que te digo, andá y hablalo. ¿Qué? ¿Está hablando mal? Bueno, tu deber ahora es ir y hablarle a esa persona y decirle, si está mal, no hablar mal. Bueno, vos te enteraste y hablarlo. Bueno, vos cuando alguien te ha hecho medio caliente y vos le decís, bueno, ¿vos lo hablaste primero con él? No, bueno, entonces hablarlo, yo no quiero hablar, yo no quiero saber nada, andá y contárselo a él. O arregláselo a él o decírselo a él. Pero quédate vos con eso. Bueno, esto es bendecir, ¿no? No en ningún momento está maldiciendo y nos empezamos a prender un fueguito porque se hace un fueguito tremendo. Bueno, vamos a seguir ahora. Me falta un par de textos nomás para terminar y un par de palabras que lo vamos a terminar ya, ¿no?